Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar y vamos a la palabra. ¿Le parece? Prepárese. Prepárese. Oremos. Señor, te damos gracias porque en este tiempo tú nos estás bendiciendo, Señor. Porque aunque para muchos no sea fácil, Señor, tantas cosas, tantas decisiones, solo contigo, Señor, tenemos vida eterna, tenemos Padre Celestial, solución y esperanza. Por eso, Señor, confiadamente vamos a tu trono, Señor, al trono de la gracia, donde hay misericordia, donde hay, Señor, regalos inmerecidos, pero que tú estás dispuesto a entregarnos. Señor, quiero orar por cada persona que esta noche vino, Padre Celestial, y te quiero pedir que tu palabra y que tu presencia, Señor, sean sobre esa persona. Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, y sé, Señor, que quieres hablarnos. Por eso te pido que sobre este lugar siga obrando esa maravillosa presencia tuya, que toda necesidad que haya, Señor, en nuestros corazones, en nuestra incluso vida, Señor, natural, Padre Celestial, aún lo material, lo queremos colocar delante de ti, porque tú, Señor, todo lo puedes, y tu palabra nos enseña que si tenemos necesidad de algo, vayamos a ti, porque seguramente, Señor, en ti encontraremos mucho más de lo que pedimos. Te damos gracias y te pido que esta noche hables a los corazones y que estén atentos a lo que tú quieres hablarles. En el nombre de Jesús, amén. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? También hoy en día toca decir, prenda la Biblia, ¿no? Porque ya... Y está bien, qué bueno. Quiero compartirles esta noche un mensaje que he titulado Del refugio al encierro. Vamos a continuar con la serie. ¿Se acuerda usted de la serie? Vamos en la parte número ni con copialina. En la parte número ¿qué? 10. Algunos dicen 8, no, 10. Ya vamos en la parte número 10. Algunos dirán, ¿qué serie tan larga? Es que es una bendición. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través del refugio al encierro? Le quiero invitar a que usted pueda ver las predicaciones. Todas de esa serie están en YouTube. Allí aparecemos como Misión Vida Bosa AD, y allí están todas, y seguramente Dios va a hablar a su vida. Hoy quiero continuar con la serie porque quería terminarla, pero no pude, porque después de ver los textos bíblicos encontré cosas que Dios quiere seguir hablándonos a cada uno de nosotros, y por eso quiero continuar hoy con Del refugio al encierro parte 10. Es mucha información, por eso lo estoy haciendo por series, para no darle toda la información y que usted pueda masticarlo despacio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Del refugio al encierro parte 10, y le invito a que por favor abra su Biblia en el Salmo 58. Salmo 58. Y el Salmo, versículo 1, y el Salmo 58 hace parte de los 6 salmos que en el libro de los Salmos es conocido como los Salmos Mictam. ¿Cómo se titulan esos salmos? Si usted tiene una Biblia física, muy seguramente en las electrónicas no las va a encontrar, pero en las Biblias físicas, si usted nota el encabezado antes del versículo 1, dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Alguien que tenga una Biblia física que me apoye. ¿Sí? ¿Sí está? Salmo 58, versículo 1. ¿Sí? ¿Sí aparece? Ok, no estoy loco. Hay 6, escúcheme, salmos en la Biblia, y esto tiene que interesarle, y le pido al Señor que le interese. En la Biblia, ¿cuántos salmos hay? ¿Cuántos? 150, de los cuales 6 son titulados Salmos Mictam. ¿Sí sabía usted eso? No por casualidad esa palabra Mictam está ahí, es que son seleccionados específicamente porque la palabra Mictam quiere decir grabado importante. ¿Qué quiere decir Mictam? Esa palabra de grabado importante es una palabra hebrea, Mictam, traducida al español, grabado importante. Son los salmos, 6 salmos que David escribió en el momento más duro de su vida, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Por eso los tituló así, Mictam. En otras palabras, David nos está diciendo: aprendí lecciones que en otra circunstancia de mi vida no hubiese aprendido. Las aprendí del refugio al encierro. ¿Por qué razón? Porque si usted puede mirar el primer libro de Samuel, donde se nos relata a detalle
la persecución de David duró 10 años. David se la pasaba en un lugar, en las cuevas, se la pasaba escondiéndose, pero nunca ningún refugio como cueva, la cueva de Adulam, la cueva donde halló al rey, los pueblos donde se escondía, los bosques donde se escondía para que Saúl no lo encontrara. Ningún lugar le fue seguro. Siempre que llegaba a alguna cueva, algún lugar, algún bosque para esconderse, siempre pasaban unos días y tenía que huir de ahí e irse a otro lugar. Por eso es el título del mensaje: del refugio al ¿qué? Porque a cuántos de los que estamos aquí nos pasó igual que David nos ha pasado. Hemos hablado de la pandemia, ¿no? La pandemia del año pasado, la casa que nos mandaron a refugiarnos, ¿a cuántos se les convirtió en un lugar de encierro? A eso me refiero cuando hablo de Mictam. David los escribe en el momento más crítico de su vida. Y escúcheme, tenemos que leer a un hombre porque tiene que decir mucho en los momentos más críticos de su vida. Y Dios nos habla a través de su experiencia para que usted y yo aprendamos. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando un momento Mictam? Un momento que al parecer era refugio, pero se convirtió en un encierro. El trabajo era una bendición al principio, pero ahora soy esclavo del trabajo. Se me volvió en un lugar de encierro. Era mi lugar de refugio, pero ahora es mi lugar de ¿qué? Encierro. A eso le pasó a David. Y en esos 10 años del refugio al encierro, David escribe 6 salmos titulados Mictam. Los salmos 56, 57, 58, 59, 60 son los salmos titulados Mictam, y el salmo 16, del cual Julio Melgar escribió la canción Tus cuerdas de amor. Amén. ¿Sabía usted eso? Le cuento todos estos detalles para que usted note. Ahora, ¿qué nos puede decir o qué puede escribir un hombre que el refugio se le convierte en encierro? Nos escribe unas cosas fascinantes. Ya hemos visto el Salmo 59, el Salmo 56, el Salmo 57. Hoy, por orden cronológico, nos corresponde ver el Salmo 58. Y quiero que por favor usted note, y vamos a hacer la lectura de todo el Salmo, son 11 versículos rápidamente, para que usted lea lo que escribe David en el Salmo 58. ¿Cómo podríamos aplicar lo que David escribe allí? Y le voy a hacer preguntas, así que por favor esté muy atento. Quiero que por favor esté atento a esta lectura. Salmo 58, versículo 1. Amén. Dice así: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Versículo 6, escucha este versículo. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Siguiente versículo. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo, escucha este versículo, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Y versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. ¿Cómo vio ese salmo? Sea sincero conmigo. Le quiero preguntar a usted: ¿qué estaría pensando el que escribió este salmo, que es David? Dígame. ¿Estaba qué?
Estaba frustrado. ¿Qué estaba pensando David cuando pone por escrito y le dice: Señor, quiébrale los dientes, que el justo se lave los pies en la sangre del impío? ¿Qué estaba pensando David? Venganza. Ahora quiero preguntarle, ¿qué estaría sintiendo David cuando escribe ese salmo? Dígame la verdad. Por eso dije, no puedo terminar la serie porque es que está buena. Y el Salmo 58 es un salmo que se escribe, como ya le conté, en el contexto de sufrimiento, en un contexto de un hombre que lleva alrededor de 8 a 10 años tratando de sobrevivir y huyendo de un lado a otro, como aquellos que tristemente tienen que estar en un lugar y a veces tienen que no alcanza la plata para pagar el arriendo y tienen que salir de ahí para otro y luego para otro, y así por años. Dígame, ¿qué comienza a sentir una persona después de años y no ver que como que nada? Depresión, sí señora. Frustración. ¿Qué cree que estaba sintiendo David cuando escribe este salmo? Porque el contexto de este salmo es primer libro de Samuel, donde está viviendo persecución y donde se la pasa buscando refugios, pero ninguno le sirve, porque todos, allá donde va a refugiarse, Saúl lo encuentra. Y escúcheme, en este episodio de la vida, el Salmo 58, y quiero que escuche esto, es la prueba de que David como humano vivió momentos tan fuertes y tan presionantes que llegó al enojo, a la ira y a la indignación frente a sus enemigos. En otras palabras, y en un evangelio más actual, diríamos, con este salmo al parecer David se está empezando a bajar de la cruz. Amén. Le quiero decir lo siguiente: David expresa estos sentimientos titulados sentimientos imprecatorios. Dígale a su lado: imprecar. Tranquilo que no le está insultando. Imprecar contra sus enemigos. ¿Alguien de los que está aquí sabe qué es imprecar? ¿No sabe qué es imprecar? Imprecar es lo siguiente: imprecar es expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Eso es imprecar. Y en la Biblia, señoras y señores, les quiero mostrar pasajes o versículos imprecatorios, donde al parecer el que escribe desea el mal y desea el sufrimiento de sus enemigos. ¿O acaso qué nos expresa ese salmo? ¿Acaso no nos expresa otra cosa? Claro que sí. Eso es lo que nos expresa. Y escúcheme, mi querido amigo, especialmente, vuélvete al versículo 1 y vamos a estar por ahí en eso. Hay una imprecación contra no todos los seres humanos, sino contra unos especialmente. El texto habla de justicia y las personas que nombra en el pasaje son personas injustas. En otras palabras, un aspecto que saca de casillas al más santo es la injusticia. Y le quiero preguntar, ¿a usted qué le saca la piedra realmente como cristiano? Si usted se pone a pensar las circunstancias o las cosas que le dan a usted rabia y que lo ponen a usted enojado muy fuertemente en la vida, y más cuando usted siente que está haciendo las cosas bien, es cuando llega una injusticia. Es cuando usted, pero yo diezmo y no me alcanza, pero yo soy fiel y ayuno y me va mal. Ese tipo, porque cuántos de los que estamos aquí hemos pensado que la vida a veces es injusta. Y es ahí donde en la humanidad, escúcheme, entonces David ya no se aguanta. Y el Salmo 58 es una prueba de la humanidad suya, enojado contra sus enemigos y imprecando contra ellos. En otras palabras, deseando vívidamente que sufran. Y nos está escribiendo una persona completamente humana. Por eso quiero que me preste mucha atención para que usted no malinterprete estos versículos. ¿Por qué razón? Y le quiero preguntar antes de continuar: ¿ha estado usted en una situación tan fuerte y tan presionante que ha deseado que alguien sufra un daño o un mal? Espere, no vaya a pensar como santurrón.
piense como ser humano. ¿Ha estado usted en una situación tan depresiva, tan fuerte, tan dura, que usted ha deseado que alguna persona sufra mal o sufra algún daño? Y le quiero decir una cosa, le doy gracias a Dios por este tipo de salmos. ¿Sabe por qué? Porque admiro a David en qué, en que se tiene que ser muy sincero en la vida como para reconocer este tipo de cosas, que se ha deseado en algún momento de la vida el mal a otra persona. Y esta es la realidad del Salmo 58. Y le quiero preguntar para no confundirlo, porque yo creo que muchos de los que están aquí están asustados. ¿Cuál entonces es la enseñanza de este Mictam del Salmo 58? ¿Cuál será la enseñanza? Porque conozco muchas personas que oran así: Señor, rómpele los dientes, pártele las patas, Señor. Yo conozco personas que oran así. ¿Por qué? ¿Por qué usted le está deseando el mal a la gente? Porque en la Biblia hay salmos. Y sacan ese tipo de cosas. Y sacan Salmo 58, versículo 6 al 7. ¿Cuál entonces es la enseñanza de este Mictam? De este Salmo 58, ¿cuál será la enseñanza? ¿Será que la enseñanza es que podemos desearle el mal al injusto? ¿Usted qué cree? ¿Cuál cree que es la enseñanza principal? Recuerde que en los salmos solo hay una enseñanza. En cada salmo hay una enseñanza principal. Y en este salmo, ¿cuál será la enseñanza? Le tengo que decir que no es la enseñanza principal enseñarnos, valga la redundancia, a desearle el mal a las personas. Aunque David haya escrito esto, la enseñanza principal se encuentra en el versículo 10 y 11. Amén. Que saludes. Salmo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10 y 11? Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Y versículo 11: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para quién. Y dice, ciertamente hay Dios que juzga ¿dónde? En la tierra. Señoras y señores, la enseñanza del Salmo 58 es esta: enseña que Dios es un juez justo sobre la tierra. Permítame exponerle este pasaje y este salmo. La enseñanza del Salmo 58 no es enseñarte a que le desees el mal a las personas, es enseñarte que existe un Dios que es justo sobre la tierra y hará justicia. ¿Amén o no amén? Escúchame lo que le voy a decir. Dios quiere enseñarnos del refugio al encierro que Él es nuestro juez justo y hará justicia, aunque estemos en un encierro. Aunque estemos en un encierro, Dios quiere enseñarle a usted que Él es juez justo. Y esa es la enseñanza principal del Salmo 58. Escúcheme, las situaciones injustas para los hijos de Dios con más fuerza demuestran la justicia de Dios. Y le tengo que decir también esto: experimentar la justicia de Dios implica pasar por experiencias injustas. No sé si me entendió lo que le quise decir. Amén. Experimentar, otra vez le digo, la justicia de Dios implica pasar por experiencias injustas. Si usted quiere sentir a un Dios justo, seguramente vivirá una injusticia. No hay otra manera de experimentar la justicia de Dios. Si usted piensa que la justicia de Dios es que ser cristiano todo le salga bien y todo sea un sí, estás equivocado. ¿Cómo se experimenta que Dios es justo? Cuando estoy viviendo una injusticia. Y por eso vuelvo y repito esto que el Señor me inspiraba. Las situaciones injustas para los hijos de Dios con más fuerza demuestran la justicia de Dios. Y por alguna razón, un hombre que se iba a sentar en un trono a juzgar todo un pueblo por años, David, tuvo que aprender por 10 años, viviendo una circunstancia injusta, que sí existía un Dios justo sobre la tierra. Y esto quiero enseñarle en esta hora. Además, en el Salmo 58, escúcheme, identifiqué 3 situaciones por las que humanamente pasó David para aprender que Dios es un juez justo. Y quiero en esta noche hablarle de la primera situación humana que posiblemente usted y yo
vamos a pasar para aprender que Dios sí es justo sobre la tierra. ¿Está preparado? ¿Amén o no amén? Para aprender que Dios es un juez justo, posiblemente usted tendrá que pasar por una primera situación. Y esa primera situación la identifiqué del versículo 1 al 5. Y hoy solo le voy a hablar de esos primeros 5 versículos. No le voy a hablar de otros. Y en estos versículos encontré la primera situación humana que muchos de los que estamos aquí debemos pasar para aprender que Dios es juez justo. Y la primera situación es esta. Quiero que usted note lo que David dice del versículo 1 al 5. Retomemos la lectura. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Versículo 5 y último. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Y en el versículo 6 cambia el discurso. Del versículo 1 al versículo 5 identifiqué la primera situación humana que posiblemente pasaremos para entender y aprender que Dios es juez justo. Y esta primera situación es la acusación. ¿Cuál es la primera situación? ¿La qué? Usted cuando era niño y su hermano hacía algo, ¿usted qué hacía? Algo malo. Dígame qué hacía. Diga acusarlo. ¿Qué está haciendo David aquí con Dios? ¿Qué está haciendo? Está delante de él acusando a todos aquellos que han sido ¿qué? Injustos. Y escúcheme, una primera situación, por eso digo humana. No estoy diciendo que es la voluntad de Dios. Estoy diciendo que es una situación ¿qué? Humana. Porque escúcheme, los salmos son poesías y los salmos expresan vívidamente el corazón de un hombre humano. El corazón de lo que sintió y quiso hacer un hombre humano. Y eso es palabra de Dios para nosotros hoy. Una primera situación por la cual muchos de nosotros iremos a pasar es ir a darle quejas a Dios de la gente que nos hace daño. La acusación. Y escúcheme, en estos versículos David está acusando a sus enemigos de todo lo que le han hecho. Menciona sus males y menciona sus pecados. Rápidamente quiero decirle, está siendo sarcástico con las preguntas del versículo 1 y del versículo 2. Está siendo sarcástico, está siendo irónico. En el versículo 3 y 4 compara a los malos con serpientes y dice que son serpientes que botan veneno y que han nacido malos desde la matriz. Y también dice que son sordos, son tercos, son testarudos, que no prestan su oído a nadie, ni siquiera a Dios. Está yendo a la presencia de Dios a acusar a sus enemigos. Escúcheme, nos enseña a acusar los pecados de las personas y su maldad contra nosotros. Estos primeros versículos, le voy a dar una respuesta. ¿Será que estos versículos nos enseñan a acusar los pecados de la gente? ¿Qué cree usted? Dígame. ¿Sí o no? Se va a sorprender con la respuesta que le voy a dar. La respuesta es esta: sí. Pero no con otras personas, sino delante de quién. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque me sorprende y me enseña. ¿Puedo yo acusar a otros de sus pecados? Sí. ¿Pero con las demás personas? No. ¿Delante de quién? De Dios. Y escúcheme, recuerde que está acusando a los injustos. ¿A quiénes está acusando David? A los injustos, a los que han sido malos con él, a los injustos. Versículo 1 habla una palabra y empieza diciendo esto: oh congregación. Me di la tarea de buscar en el original, y en el original aparece una palabra que es elem. Diga elem.
Y esa palabra Elem viene de la palabra Elim. En otras palabras, David quiso decir dioses o congregación. Cuando habla de justicia y de que no hacen bien la justicia, está hablando de los dirigentes de Israel que tienen la potestad de juzgar a la gente y de dictaminar juicios. Porque recuerde que Israel era un lugar, era una ciudad organizada que tenía jueces que podían decir: este es culpable, tantos años de cárcel o la muerte. ¿Cuál es la posición de David en este momento frente a su pueblo? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la posición de David en este momento? Como Mictam, está huyendo. ¿Cuál es su posición? Acusado. ¿Lo acusaron bien o lo acusaron mal los jueces de su pueblo? Mal. Porque usted y yo sabemos que David era ¿qué? Inocente. Era justo. Y escúcheme lo que le voy a decir. Por eso quiero que usted me preste mucha atención en este salmo. Escúcheme lo que le voy a decir. Este salmo nos demuestra que David es la víctima. ¿Ha sido la víctima de qué? De malos juicios. Le aplicaron la justicia de su pueblo y la justicia fue ¿qué? Injusta. Como cuando usted ve ese violador en televisión y resulta que le dieron 2 años de cárcel. ¿Usted le parece que la justicia fue justa? Eso es lo que está pasando aquí con él. David es víctima de una mala justicia de su organización y de su país. Por eso escribe este salmo. Y escúcheme, acusa porque está indignado. Aquí encuentro a un hombre emberriondado. Aquí encuentro a un hombre indignado. Y escúcheme lo que le voy a decir, mi querido hermano. La indignación es expresar enojo por la injusticia. Usted, querido cristiano y amigo, usted es manso, pero no menso. Yo aquí no le estoy enseñando a ser violento. Yo le estoy enseñando a que usted adopte principios que la palabra del Señor me enseña. Y le quiero decir esto: la indignación por causa del mal es una respuesta saludable para los justos. Si usted como persona justa en Dios, usted le da piedra y se enoja con la injusticia, usted es un hombre de Dios. Porque a nosotros los que amamos al Señor, a Dios es un Dios que le molesta la injusticia y Él es santo. No porque sea santo no se enoja, ¿o sí? Si usted es una persona justa, escúcheme, la injusticia debe indignarlo y usted no debe estar de acuerdo con la maldad y debe expresarse. Escúcheme también lo que le voy a decir. La falta de indignación hacia el mal puede ser un síntoma de apatía espiritual, de que esto no le importa. Y eso sí que es más grave. Por eso la indignación frente al mal, estoy refiriéndome, frente a lo injusto, es una buena respuesta de los justos. Señora, claro, sí, y gracias por lo que acabas de decir, pero Jesucristo imprecó, porque Jesucristo acusó a los fariseos y les dijo: son unos hijos del... Jesucristo tenía carácter y le indignaba la injusticia y lo malo. Por eso quiero que me sigas escuchando, porque aquí hay una línea delgada, una línea muy delgada. Pero gracias a Dios, el Salmo 58 es un salmo que nos demuestra la humanidad, y los santos también nos podemos encontrar frente a la maldad. ¿Estamos de acuerdo? David en el versículo 1 usa el sarcasmo y la ironía para descubrir su indignación por lo que hacen los injustos. Mire el sarcasmo de David: oh congregación, oh jueces, oh dioses injustos, ¿pronunciáis en verdad justicia? Eso es una palabra, eso es una pregunta sarcástica. Está diciendo claro que no lo hacen. Dice otra pregunta sarcástica: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Es una pregunta sarcástica. La respuesta es que lo hacen. Y por eso él está como indignado. Escúcheme lo que le voy a decir y quiero que me entienda. Si usted lee el primer libro de Samuel, usted va a encontrar que Saúl
con todo el ejército perseguía a David. ¿Sí sabía usted eso? David era fugitivo, el rey y todo el ejército. Para que eso pudiera ser así, era porque había un escrito y una declaración legal que decía que David era un prófugo de la justicia. Un decreto. Para que eso pudiese hacerse. ¿Me hago entender? En otras palabras, había un papel firmado por el rey y por los gobernantes de Israel que declaraban de que David era un malhechor y era malo, y por eso podían perseguirlo, incluso matarlo. Para que todo un ejército, para que todo un rey y para que toda una nación, porque a David todo Israel lo persiguió, excepto los de la cueva de Adulam y excepto algunos sacerdotes que apelaron a David. Pero de resto, si usted nota los versículos bíblicos, usted va a notar que hubo un sacerdote o sacerdotes a los cuales Saúl mató por haber escondido a David. ¿Sí sabía usted eso? ¿Qué implicaba? ¿Por qué Saúl puede matarlos? Porque ellos están violando ¿qué? La ley, un decreto. Escúcheme, para que Saúl pudiera perseguir a David, es muy probable que haya habido un decreto legal que la justicia de su nación le expide para que indique que David es un prófugo. Es decir, que David fue sometido, entre comillas, a un proceso legal donde salió culpable. Y por eso lo pueden ¿qué? Perseguir. En esa época, para la condición de David como prófugo, y si usted nota, a David lo buscaban para matarlo y cualquiera podía matarlo y ninguna persona podía protegerlo. Para que pudieran hacer eso con David, había una norma y una ley que se llamaba lobo fuera de ley. ¿Cómo se titulaba esa norma? Cuando declaraban a una persona como lobo fuera de ley, era que cualquiera que se lo encontrara tenía el derecho de matarlo. Esa era la sentencia de David. Pregunta: ante el juez, el Señor y la justicia verdadera, ¿David era culpable de ese cargo? Dígame si sí o no. ¿Sí o no era culpable? No era culpable. Porque todos sabemos aquí que Saúl quiso matar a David por envidia y no porque David haya cometido algún delito. ¿Sabe? Esa sentencia se me hace muy similar a la del Señor Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo, usted sabe cuál fue el delito legal por el cual sacrificaron a Jesús? Porque en el sacrificio de Cristo hubo legalidad, en justicia humana. Por eso lo pudieron sacrificar, o si no, no lo pueden sacrificar. ¿Por qué a Jesucristo lo llevan donde Herodes? ¿Por qué a Jesucristo lo llevan donde el César? ¿Por qué a Jesucristo lo llevan donde Pilato? ¿Por qué? Buscando legalmente matarlo. ¿Y sabe cuál fue la ley legal que sacaron para poder crucificar a Jesús? ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál? No. ¿De qué lo acusan? Casi de blasfemo. Y la blasfemia se castigaba con la cruz, con la muerte. Pero eso era mentira o era verdad. Mentira. Pero la justicia, ¿cómo funcionó para Jesús? Mal. Lo mismo que David. Fue injusta. Fue injusta. Y estoy encontrando en este Señor, en el Salmo 58, algo muy parecido que vivió el Señor Jesucristo. Le tengo que decir lo siguiente. Tranquilo que no he terminado. Los hijos de Dios solemos estar en situaciones donde la justicia es injusta, donde la justicia es ¿qué? Y dejémonos de vainas. En este momento en nuestro país está pasando mucha injusticia. ¿O no? Recuerde hace unos meses atrás el paro. ¿A usted le parece justo? Si hubiese justicia verdadera en nuestros gobernantes, ¿usted cree que todo eso pasaría? Y para todos los colombianos que estamos aquí, sabemos que nuestro país, tristemente, no es gobernado con justicia. Tristemente sabemos que la justicia humana es injusta. Y escúchame lo que le voy a decir. Muchos de los que estamos aquí, que somos llamados justos por Dios, por tener a Cristo en nuestro corazón, viviremos injusticias y las pasaremos así como David. ¿Y sabe qué hizo David en ese momento?
donde es declarada una ley sobre él, la cual él no es culpable, vuelvo y le nombro la ley: lobo fuera de ley. David se entera de esto, lo pueden matar. ¿Qué pasa con David? Ora, clama, adora, pero también ¿sabe qué? Se pone bravo y se enoja y se indigna, y por eso escribe el Salmo 58, porque es un humano, porque es un ser humano que le pueden sacar la piedra. ¿Acaso usted, yo a diario, desde mi punto de vista, vivo injusticias? Voy en la moto y se me atraviesa un carro, y entonces yo digo: eso es injusto, está violando las normas. Pero el loco sigue y me echa la culpa a mí. ¿Estoy pasando qué? Y yo no me puedo bailar, no me puedo poner rojo dentro del casco. Claro, porque soy un ser humano. A eso le está pasando a David. ¿Y sabe qué hago? Y entonces le digo: Señor, tú sabes que yo no fui el de la culpa. Él iba manejando, escuchando, hablando por celular. Estoy viviendo la acusa. Pero llego y le cuento al otro que va en la moto para que los dos lo madriemos, perdóneme la expresión. No, tengo que contárselo a quién, no a los demás, porque es ahí donde yo amo a mi enemigo, contándole a Dios, no contándole a Nijiret. Porque seguramente, y es que, espere que ya voy a llegar a esa parte. Escúcheme lo que le voy a decir. Ahí aprenderemos que Dios es nuestro juez justo sobre la tierra, cuando vivamos injusticias. Pero la acusación, escúcheme, va a ser un desahogo. La acusación y acusar a los que nos han hecho mal delante de Dios va a ser desahogo para mi corazón, para mi momento de ira. La palabra del Señor nos enseña que en el mundo no gobierna Dios, reina Satanás y gobierna Satanás. Hay muchos versículos: Juan capítulo 12, Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, Efesios nos habla de eso. Pero ¿sabe qué me enseña el Salmo 58? Que aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, al final Dios es el que juzga en la tierra. Y escúcheme, Dios tiene su juicio dictaminado. Si usted lee Apocalipsis, ¿qué es Apocalipsis? ¿Acaso los del remanente? En Apocalipsis capítulo 5, los del quinto sello, ¿acaso no le dicen a Dios: Señor, venga nuestra muerte? ¿Acaso eso no es imprecar? Claro que sí. Ellos están indignados, porque la indignación usted la puede tener, pero delante de Dios. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Continúo diciéndole: Dios tiene la última palabra y Dios es juez justo sobre la tierra. No importa si estás viviendo injusticias, no importa si perdiste la casa con el banco, no importa si perdiste, escúcheme, el carro, no importa si perdiste, si te acusaron de chismoso, chismosa y no lo fuiste, aunque salió y parece que fue así, tranquilo que Dios tiene la última palabra, porque Dios es juez justo sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Escúcheme, ante la acusación de David ante Dios de sus enemigos, es comprendida su indignación. ¿Cómo Dios no va a comprendernos si somos seres humanos? Jesucristo, ¿acaso no se indigna cuando llega al templo y encuentra un mercader? Jesús, que dijo: me hacen el favor y salen. Déjame el favor. No, dijo mi pastor Carlos: no sean así. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué cogió? Y se indigna y se enoja y quedó como: uy, mírelo, que es que de Dios enojándose. ¿Y a usted cuándo le dijo que los que nos enojamos no somos del Señor? La palabra dice: airaos, pero yo quiero llevarte a esa humanidad que muchos de los que estamos aquí hemos llegado y posiblemente llegaremos. ¿Por qué? Porque viviremos circunstancias que nos van a medir el aceite. Yo sé que usted es un ángel de Dios, que para sacarle la piedra eso toca molestarlo a usted mucho, y que llega un momento donde usted ya explota, pero eso es por allá. Usted no se le exalta la piedra fácilmente, gracias a Dios. El Salmo 58 es escrito, por eso le he predicado cronológicamente. David ya pasó por el
Señor, ten misericordia, oro por mis enemigos, ayúdalos. Ya pasó por esa. Pero llegó un punto desde los 10 años donde ya dijo, no más. Quiero llevarlo a esa humanidad. Quiero llevarlo a eso que usted ha sentido y que yo hemos sentido. Y entonces David acusa. Y escúchame, Dios está dispuesto a comprender tu indignación. Acúsalos, claro, pero delante de Dios. Amén. Y le quiero decir esto, y por favor, si me ha prestado atención aquí y le ha gustado, quiero que por favor me escuche esto que le voy a decir a continuación. Esto me interesa mucho que lo escuche. Tan delicado es este asunto que cualquier acusación que quieras hacer en otro tribunal que no sea el de Dios, fácilmente puede ser tomado como murmuración. Nuevamente lo digo. Tan delicado es este asunto de acusar, que si usted se descacha y lo hace en otro tribunal que no sea delante de Dios, se le es tomado muchas veces como murmuración. Por eso, si usted va a acusar a alguien y tiene rabia contra alguien, no le cuente a nadie. Vaya, desahógese delante del tribunal del Señor y cuéntele, y chille, y dele rabia, indígnese, pero delante de Dios. Porque conozco muchas personas que no están de acuerdo con otras. Ejemplo, no estoy de acuerdo con Carlos en cosas y me hizo daño o hizo algo que no me gustó, y en vez de yo ir adelante del tribunal de Dios a acusarlo, porque allá sí puedo ir a decirle, Señor, mire que Carlos y no sé qué y esto me hizo y tal cosa, ¿sabe qué hago? Cojo a Raúl, venga, imagínese lo que Carlos me hizo. Mire que Carlos ¿cómo se me puede a mí presentar eso? Como murmuración. Si lo hago no delante del tribunal de Dios, seguramente vas a caer en pecado. Se daña el corazón de él por lo que yo le estoy enseñando. Por eso acusa, pero delante de quién? De Dios. No lo haga en otro lado. Les voy a decir una verdad que está escondida en estos pasajes. ¿Sabe cuál era el mayor enemigo de David? ¿Cuál? Dígame. El mayor enemigo. Díganme, participen. Saúl. Mire lo que escribe David de Saúl, pero cuando se encuentra Saúl, ¿cómo es con Saúl? Dios me guarde de hacerte daño. Dios me guarde de cortar tu manto. Dios me guarde de matarte. Pero David, delante de Dios, ¿qué le dice de Saúl? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero él sabe que Saúl es un mentor, aunque sea malo. Señora, corto. Arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Y si usted puede, y si esa persona se enteró, acérquese y pídale perdón. Por eso la acusación, ¿en qué tribunal es que se hace? No en otro. Porque usted medio le suelta algo a otra persona y ya se presta ¿para qué? Murmuración. Tuve mucho cuidado al traer esto a la iglesia. Escúcheme lo que le sigo diciendo. La acusación delante de Dios por el mal es una manera bíblica y poética de responder ante el mal y la injusticia. Porque usted, como ser humano, necesita desahogarse. Porque usted no es de palo ni de piedra. Porque hay cosas que a mí me hacen y a usted le han hecho que le duelen. Y la única manera de desahogarse es contar cómo le pasó. Y hay uno que está dispuesto a escuchar eso: Dios. A mí me han pasado muchas cosas donde la gente levanta falsos testimonios contra mí. Y no le puedo decir que lo primero que siento es amor y tranquilidad, rabia y enojo, porque muchas veces uno les ha dado la mano. ¿Y sabe qué me toca hacer?
ir ante el tribunal de Dios a acusarlos. Y soy como un chino chiquito. Señor, pero mire tal cosa, y yo les di, les hice y esto, y mire cómo me están hablando, y tú sabes, Señor, y me da rabia, y tú sabes que eso es pecado, y los acuso, pero delante de Dios. Les quiero invitar a que imitemos esta conducta, pero hagámoslo delante del Señor, porque es saludable desahogarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me ha entendido hasta aquí? Si no, vuelvo a empezar. Continúo porque ya casi voy a terminar. Recuerden que estamos en la primera parte. La acusación. Pasarás humanamente por la acusación para aprender que Dios es juez justo. Quiero decirle lo siguiente: entremos a la acusación o a la indignación de David para entender un poco más de lo que hasta aquí le he dicho. El versículo 1 y el versículo 2 hablan de una primera acusación que David hace delante de Dios frente a estos jueces injustos. Y la primera acusación es la corrupción en su gobierno. ¿Cuál es la primera acusación? ¿Cuántos estamos viviendo lo mismo? La corrupción en su gobierno. Y tristemente, la corrupción es algo que Dios aborrece con fervor. Dios no es corrupto, y mucho menos espera que los hijos suyos, nosotros, seamos corruptos. Jamás esperaría eso. David está acusando a los jueces que son corruptos. ¿Por qué son corruptos? Escúcheme. Porque ante su persecución, recuerde el dictamen que sacaron delante de él, porque ante su persecución, que era injusta, se denota la legalidad expresada para que puedan perseguirlo, para que toda una nación pueda perseguirlo. Toda una nación se puso de acuerdo, los altos dirigentes dictaminaron que era justo y legal apresar y matar a David. ¿Acaso esto no es corrupción, sabiendo usted y yo que era injusto? Preguntaba en estos días, espero no meterme en problemas por lo que voy a decir, pero desde que llegué a Bosa pregunté por qué este frente no estaba pavimentado. ¿Usted sabe por qué? Ay, Señor Jesucristo. Bueno, dejemos ahí, ¿está bien? ¿Qué hace David? Acusa a su gobierno corrupto delante de Dios y dice: Señor, mire, son injustos. Injustos son. Sarcásticamente dice: ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Versículo 2, por favor. Dice el versículo 2: antes en el corazón maquináis iniquidades, o sea, pecado, maldad, le está diciendo a los justos. Antes en sus corazones ustedes no juzgan con justicia, sino más bien planean el mal para la gente. Es lo que está diciendo David cuando dice iniquidades. Y dice: hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En otras palabras está diciendo David: para ustedes, jueces de Israel, los ponen en una balanza de justicia y se inclina más a la violencia que a la equidad, porque ustedes saben que yo no he cometido ningún delito. Es lo que está diciendo David, y es de la manera en que está acusándolos delante del Señor. Y escúcheme, aquí David, de una primera manera, acusa el gobierno corrupto de su nación, la corrupción. Y escúcheme, si usted en su trabajo, su jefe lo está acusando injustamente o lo está tratando injustamente, acúselo delante de Dios. ¿Amén o no amén? Si usted está sometido a unas leyes que para usted son injustas, acúselos delante de Dios. Se puede hacer. ¿Amén o no amén? Hágalo delante del Señor. Desahogue su corazón. Dios gloriosamente hará cosas para darle tranquilidad y paz. Porque hay cosas que son netamente espirituales, como traerle paz y tranquilidad a un corazón que vive una injusticia. ¿Cómo Cristo pudo resistir la cruz y estando allá decir: Señor, Padre, perdónalos? Porque mucho corazón tan sano en el Señor, ¿no le parece a usted? ¿Qué corazón tan sano? Para que diga eso es porque, aunque estaba siendo sometido a la injusticia, Dios le había dado paz en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque él unas horas antes había orado, pero los discípulos se quedaron
Entonces usted nota la reacción del que oró y de los que no oraron. El que oró, llegan a apresarlo, se queda callado y dice: es así para que se cumplan las escrituras. Y lo apresan y se lo llevan. Y los que no oraron, saca a Pedro y corta ese no oró, ¿no? Y los discípulos que se quedaron dormidos salen huyendo. Y incluso dice la Biblia que uno se quedó en sábanas desnudo. Marcos capítulo 14. Mire la reacción del que ora y del que. Cuando usted ora, dice la palabra del Señor que Jesucristo estaba triste hasta la muerte, su alma como humano. Y Jesucristo estaba delante de la presencia de Dios. Acuse delante de la presencia de Dios si quiere hacerlo. Escúcheme, Dios le dará paz y tranquilidad, porque Dios es poderoso. Amén. Lo primero que David hace es acusar la corrupción de su gobierno. Y escúcheme, mi querido hermano, cuidado con usted, como hijo de Dios, se preste para la corrupción. Pilas. Porque la corrupción no es solo en la política. La corrupción se puede prestar para cualquier escenario, y más delante del Señor. Nosotros popularmente y en un perfil más bajo le decimos hacerle morcillas al diablo. No le haga morcillas al diablo, mi hermano. No sea corrupto con su cristiandad y con su espiritualidad delante del Señor. Amén. Dice que pesar la violencia. En otras palabras dice: sus juicios son más violentos que justos y amables. Eso es lo que está diciendo. Con razón escribió esto, lo entiendo como ser humano. Y para terminar, versículo 3. Y aquí hace otra acusación. Primero acusa la corrupción de su gobierno, y segundo acusa la corrupción de su naturaleza, de la naturaleza de estas personas. Y dice varias cosas. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Imagínense. Y termina diciendo el versículo 4 y 5: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Versículo 5: que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Como buen salmo, tiene símil o tiene figuras literarias. Está hablando de serpientes y de encantadores. ¿A usted ha visto un encantador de serpientes? Al menos por televisión. ¿Sí? No había. Encantadores de serpientes. David está usando esta figura literaria para hacer entender la corrupción de las personas y los trata como serpientes que tienen veneno. ¿Usted sabía que las serpientes nacen con veneno? ¿Sí? Cuando dice áspid se está refiriendo a un tipo de serpiente que nace con veneno. Y está diciendo David: toda persona nace con pecado, con concupiscencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero si nosotros no nos hubiésemos enderezado y Cristo no nos hubiese cambiado, ¿cómo seríamos? Serpientes con veneno, injustos. ¿Sí me hago entender? Y es aquí la importancia del texto, donde David ha sido cambiado por Dios y es considerado un hombre justo ahora, un hombre que ama al Señor y que ama la justicia. Mire la importancia de usted como papá, criar a sus hijos en el temor de Dios para que se vuelvan personas justas y no personas injustas, para que no lleguen a ser corruptos, para que se les enseñe desde niños que en malos negocios y en malas andanzas no se está, porque es pecado. Pero ¿qué cree que hace que una persona tome el poder y dictamine cosas injustas y no le importe mentir, y no le importe ni le duela en su conciencia y en su corazón hacer las cosas mal? Dígame. Y tengo que decirlo en este auditorio, tristemente uno de nuestros gobiernos y de nuestros políticos que han habido, escucha uno cosas aberrantes y uno dice: ¿cómo no les duele? Y pienso en el Salmo 58, una realidad que vivió David. Le tengo que decir, mi querido amigo y hermano, ¿qué hace que una persona llegue a un poder tan alto con la capacidad de juzgar, de dictaminar juicios, pero sus juicios sean injustos? El no haber conocido ¿a quién? Al Señor. Y ¿sabe qué es triste? Que estamos hablando de personas del pueblo de Israel, gente que se supone que adoraba al Señor. Y le tengo que decir, cuidémonos, porque este salmo también nos habla a nosotros para que en nosotros no haya corrupción, para que se supone, y en estos dos últimos versículos encontré 3 síntomas de una corrupción natural.
Y la primera es la mentira. Si usted es una persona que le gusta decir mentiras, mire lo que la Biblia dice acerca de la mentira. Versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, ¿cuál es su carta de presentación? Las mentiras. ¿Usted es una persona mentirosa? ¿Usted lucha con la mentira? Incluso tiene hasta un nombre, ¿no? Los que luchan con la mentira. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mitómanos. Gracias, mi hermana. Mitómanos. Yo conocí una persona que asistía a una iglesia y era así, mitómana. Y a la iglesia llegó inventando una super historia, pero una locura. Un año después, todo se cayó. Y hay personas, ¿sabía usted que luchan con esa parte? La capacidad de mentir para quedar bien, o la capacidad de mentir para que no se descubra algo que están haciendo. Hoy en día tienen otros nombres como los falsos positivos. Bueno, y hablan, escúcheme, es que el tema es tremendo. El tema es tremendo. Porque la mentira o la falsedad, el mentir y tener y llegar a esa capacidad, escúcheme, según el texto es una persona que ha nacido en pecado. Todos hemos nacido con el pecado original, pero si no nos enderezamos un día, si Cristo no hubiese llegado a nosotros, no nos hubiese dolido hoy decir mentiras. ¿Usted cómo se siente cuando miente? ¿Se siente bien o se siente mal? Si usted se siente mal, usted es de los buenos. Por más pequeñita, porque eso no hay mentiras piadosas. Mentira es mentira. Y eso es lo que está diciendo David. Segundo síntoma, la mala intención. Las personas malintencionadas. Por eso quiero decirle, no soy religioso, pero tengamos cuidado con los chistes de doble sentido. Eso no es de Dios. No abra puertas. Eso no es del Señor. Y aquí está hablando la palabra y dice en el versículo 4, ahora sí, rápidamente: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído con intención. Está diciendo, para que usted entienda el texto, está el encantador, ¿no? Con la flauta, pi, 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 tratando de encantar a la serpiente, y es como si la serpiente, para no escuchar ni dejarse encantar. Versículo 5 dice: por más hábil que el encantador sea, no logra encantar esa serpiente. Está diciendo David, estos jueces injustos son tan injustos que cuando se les va a hacer justicia, que se hacen los locos porque no quieren enderezarse, se hacen los sordos. Y esa es el tercer síntoma, escúcheme, de la corrupción en la naturaleza: la mala conciencia, tener unos pensamientos aberrantes y malos. ¿Conoce usted personas que de cada 10 palabras 20 son groserías? ¿Conoce usted personas que hablar con ellas lo cargan a uno? ¿Conoce usted ese tipo de personas que lo cargan a uno? Una mala conciencia, una mala intención. Hay una naturaleza totalmente pecaminosa y fluorescente que Cristo no ha llegado a esa vida, no ha permitido a esa persona que Cristo llegue a esa vida para que todo eso cambie y mengüe. Y ahora usted es una persona agradable, de buenas conversaciones, de buenos principios. Eso es lo que está diciendo David. Escúcheme, con razón acusa. Con razón va delante de Dios a acusar. Cuidémonos de ser así. Cuidémonos de ser personas que expulsan veneno. Si usted tiene amistades que están, escúcheme, que usted siente que en vez de hacerlo crecer, lo están echando para atrás, déjenlas. Si usted está rodeado de personas que en vez de edificarlo y levantarlo, que usted más bien como que llega como con motivos a la casa como para pelear. Yo recuerdo muy bien que mi papá le decía a mi mamá, decía, pilas con estas personas, con estas mujeres, porque lo único que quieren es dañar su hogar. Y hoy, tristemente, el viejo tenía razón. Y ese señor lo respeto y lo amo porque, aunque no conoce mucho de Dios, tiene una sabiduría en muchas cosas. Y uno dice, ¿por qué? Dios, no sé.
en cosas como esas. Mujeres que están aquí, si ustedes son tienen su esposo, su familia y su casa, pilas con las amigas que tienen. Se los digo con amor, no se los digo porque no quiera que no tengan amigas, pero cuidado. Y más en la actualidad donde estamos, y más con la naturaleza que se ve el pecado y la infidelidad. Hágale lo mismo, no sé qué, y ustedes también. Personas que expulsan veneno, que son como serpientes. Es lo que está diciendo el versículo. Le quiero invitar, y le quiero invitar, mi querido hermano, a que usted, si está viviendo alguna injusticia y se quiere desahogar, vaya delante de la presencia de Dios. No vaya a ir a otro tribunal, porque le puede ir mal. ¿Amén o no amén? Descanse delante de Dios, que Dios es el único amigo que si tú tienes rabia contra otra persona, Dios es el único ser, Señor y Dios Todopoderoso, que si tú tienes piedra contra alguna persona porque te hizo daño, no es como ese ser humano que dices no se deje, hágale también. No, Dios posiblemente hará que llores en ese momento para que te desahogues, traerá paz a tu corazón y te dirá qué hacer. David, en estos 10 años donde vivió el episodio más terrible de su vida, Dios tuvo que pasarlo por el refugio, que viviera en el encierro, para que él pudiera llegar a ser un buen rey. O si no, no llegaría a ser un buen rey si no hubiese pasado por esto. José pasó 13 años de esclavitud siendo esclavo en Egipto. Lo metieron también a la cárcel, pero para luego llegar a ser gobernador ¿de qué? De Egipto. Escúcheme, aunque las cosas para José fueron injustas, hubo un juez en la tierra, Dios. ¿Amén o no amén? ¿Qué enseña el Salmo 58? A que Dios es juez justo sobre la tierra. ¿Amén o no amén? Y si tienes que pasar por la acusación, acuse como humano, pero delante de Dios, porque de otro lado se presta para murmuración. ¿Amén o no amén? Desabóquese con Dios. En medio de la injusticia humana, siempre al final ganará la justicia divina, porque Dios es juez justo sobre la tierra. ¿Estás enojado por la injusticia? ¿Quieres desahogarte? ¿La acusación sería una salida para ti? Algunos de los que estamos aquí hemos dicho, es que quiero decirle hasta Mico. Hágalo, pero ante el tribunal de Dios. Estas son las lecciones que se aprenden del refugio al encierro. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar para en 8 días no se pierda la segunda parte del Salmo 58. Amén. Colóquese de pie, por favor, y oramos. ¿Ya? ¿Cuántos Dios les habló? Yo creo que Dios nos habló a todos. Quiero invitarle a que ore conmigo, por favor, y ore en esta noche con toda libertad delante de un Dios vivo que no te juzga por lo que sientas o estés pasando, sino un Dios justo que quiere escucharte y que quiere que tú te desahogues con Él y seguramente sanar tu corazón. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo tan lindo. Gracias por esta palabra. Gracias por esta serie que nos ha retado. Nos has enseñado, Señor, a desahogarnos delante de ti. Señor, que no nos dé miedo que la palabra nos corrija y nos enseñe, porque tristemente nos han enseñado cosas que han sido dañinas para nuestro corazón. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos como tu palabra lo dice. Pero si nos cuesta hacerlo porque es mucho el daño que hay en el corazón, ayúdanos a acusarlos, pero solo delante de ti, no en otro lugar. Guárdanos de murmurar contra ellos. Guárdanos de hacerles mal.
David simplemente fue a tu presencia, Señor, y te contó a ti, pero contra Saúl no hizo nada. Señor, te pido que todos los que estamos presentes podamos, Dios, descargar nuestro corazón delante de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Señor, le hemos dicho tanto a las personas con rabia y con ira, pero tristemente no lo hemos hecho delante de tu presencia, donde es el tribunal para decirlas? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Padre, nos hemos creído personas que no nos dejamos de nadie porque le decimos a cualquiera las verdades en la cara? No, lo que nos quieres enseñar es que tú eres nuestro juez, que hace justicia Él, no nosotros, y que si tenemos acusaciones contra alguien, las hagamos delante de ti. Le quiero invitar a que usted esta noche desahogue su corazón delante de Dios y le cuente al Señor cualquier injusticia que crea estar viviendo, pasando, pero hágalo delante de Dios. No le vaya a contar a sus hermanos, a sus padres para cargarlos. No cargue corazones, cuénteselo a Dios. Desahóguese delante del Señor. No se convierta en una persona que siembra cizaña a otras. Si tiene mucho rencor o rabia por alguna circunstancia que pasó, vivió con alguien, dígasela al Señor, cuéntesela a Él. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nadie nos habla como tú, porque tu palabra es tu voz, porque eres un Dios que habla la vida del creyente. Gracias porque tu palabra no es para religiosos, es para los justos, es para aquel que quiera aprender de lo que tú de verdad quieres enseñarle. Gracias, Señor. Gracias porque Jeremías lo entendió y escribió un libro llamado Lamentaciones, que está compuesto por lamentos, por dolores, que te contó a ti. Ayúdame, Señor, si mi corazón se quiere cargar contra alguien, a descargarlo en tu presencia, no con las personas. Eres tú mi Señor y mi Dios, al cual le puedo decir todo lo que quiera, porque está dispuesto a escucharme y a comprenderme. Te hiciste un hombre, Señor Jesucristo, y te pusiste en mis zapatos. Gracias por ser bueno. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias y te decimos a ti: llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. Yeah. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Yeah. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Señor, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Señor, así es. Tú nos envuelves en tus brazos de amor y por eso en ti descansamos. Gracias, Jesús, porque eres un Señor Dios todopoderoso, bueno, soberano. Ayúdanos a enfrenar nuestra lengua, Señor, para que no pequemos ni caigamos en el juzgar a las personas, sino que si tenemos quejas de ellas, lo hagamos delante de ti, te lo contemos a ti. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno.
en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.